Yo no tuve el grande privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis papás no eran cristianos. Mi mamá empezó a ir a la iglesia, yo creo, cuando yo estaba muy, muy pequeño. En la primaria llegó mi mamá por nosotros y a mí se me hizo raro y nos llevó a casa. Y cuando nos llevó a casa era de que mi papá se iba a ir a Estados Unidos y se iba a despedir de nosotros. Mi refugio siempre fue Dios. Por eso yo me aferré a Dios, por eso me aferré a la música, me aferré a la alabanza. Porque yo podía estar bien en la escuela, pero mi corazón estaba sufriendo. Y yo llegaba a casa directo al instrumento, pero ese siempre lloraba y me pregunta hasta la fecha cuando él me mira, oye, pero ¿por qué yo lloraba? No entiende. Le digo, mira, hay algo que se llama presencia de Dios y eso trae paz, eso trae restauración a tu vida y es lo que a lo mejor pasaba contigo. Cuando yo tocaba, el Amén. Espíritu Santo te ministraba y por eso tú llorabas. Prende un cigarro, amigo, no me hagas eso, acompáñame esta vez. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un capítulo más de Te lo cuenta Damaris, y hoy nos honra con su visita nuestro hermano Jorge Romero, mejor conocido como el bebé. El bebé. Dios te bendiga, bebé. Amén, Dios le bendiga. Muchas gracias por la invitación. Pues ya se había hecho la invitación, no habíamos podido venir, pero aquí estamos, hermano. Aquí Amén. estamos. Esperemos que todo lo que hablemos aquí sea de edificación Amén, para amén. alguien, que le Muchas sirva a gracias a alguien. Y ti por es una aceptarnos. bendición. Amén, Amén. amén. Bueno, bebé, a ver, primeramente cuéntanos por qué el bebé, de dónde salió el bebé. Muy, muy buena pregunta. El bebé. De hecho, a donde quiera que voy, no voy a muchas partes, no, pero donde voy, todos me conocen como el bebé y sí me han preguntado muchos que por qué me dicen bebé. Bueno, que lo que pasa es que yo inicié en el ministerio de alabanza desde muy pequeño. Yo como a los 7 8 años, me gustaba mucho la alabanza en la iglesia. Mi papá me regaló una batería y yo la instalé en la iglesia. Y ahí tocaba yo desde niño, desde muy niño. Lo curioso era de que yo tocaba bien. Para ser un niño tan pequeño, tocaba bien y ya tocaba con los hermanos grandes de la iglesia. Entonces ahí como mi mamá me decía el bebé y a donde quiera que los hermanos tocaban, cuando íbamos a las campañas, cuando íbamos a fiestas de la iglesia, pues me llevaban a mí y en veces pues mi mamá no iba. Y ay, que mi bebé, se va a ir mi bebé, o que mi bebé para acá y mi bebé para acá. Y los hermanos de cariño también, como era el niño más pequeño de la iglesia, y era muy buen visto por todos. Así me quedó de cariño de la iglesia, el El bebé. bebé. Y que el bebé para allá y el que bebé para acá. Ya cuando empecé ya a tocar, pues todos me conocían como bebé, nunca me decían Jorge ni nada. Por eso es el sobrenombre. Desde niño empezamos en la música y la iglesia de cariño me puso pues el bebé, así como me decía mi mamá. Por eso me dicen el bebé y fue un sobrenombre, sí, como en la etapa de la adolescencia que uno quiere quitarse el sobrenombre o hey, me llamo Jorge, todo ya no pude porque en la escuela, en las iglesias donde iba, pues ya me conocían como el bebé. Y hasta ahorita si me invitan así a las iglesias con los jóvenes a predicar o algo, me presentan como el bebé, no me presentan como hermano Jorge Romero, como el bebé nada más. Y así me quedo y pues ni modo, por eso el famoso bebé. Pues lo bueno que es un sobrenombre bonito, ¿no? Sí, 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 el bebé. Oyes, bebé, algo que nos quieras compartir, no sé, de tu niñez. Mi niñez, pues mira, ¿Cómo fue tu niñez? pues fue muy bendecida. Fue una niñez dura, difícil, para mí en lo personal, pero la verdad muy, muy bendecida. Porque yo no tuve el grande privilegio de nacer en un hogar cristiano. Yo no nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis papás no eran cristianos. Mi mamá empezó a ir a la iglesia, yo creo, cuando yo estaba muy, muy pequeño. Entonces, ella fue una de las madres, toda madre evangélica, que le gustaba que sus niños respetaran la casa de Dios. Nos enseñó a respetar la casa de Dios, a que cuando se iba a la casa de Dios se sabía bien a qué se iba. Se iba a adorar al Señor, se iba a orar al Señor, se iba a escuchar su palabra. De las clásicas mamás evangélicas,
que tienen a sus niños sentaditos, bien cambiaditos en la iglesia, escuchando la Con palabra del corbata te Señor. ponían tu corbata. Pues fíjate que no corbata, más que nada, porque en la iglesia no usábamos corbata. Era su camisolita de hermano grande ya, bien vestidito, con zapatos, peinaditos, nada de andar con otra ropa. Y siempre en la primera banca, siempre en la primera banca. Mi mamá fue una de las personas que a mí me inspiraron para ser en Dios un hombre, buscador de la presencia de Dios, aferrados a que Dios está con nosotros y que Dios nos lleva de la mano. Entonces, para mí la niñez fue muy bendecida y en parte todo eso fue mi mamá, que ella nos instruyó en el camino, nos enseñó, nos ayudó mucho que mi mamá, por muchos años, cuando nosotros estábamos pequeños, fue la maestra de niños. Haz de cuenta que cuando mi mamá iba a dar la clase en la iglesia, nosotros ya no la sabíamos. Los textos que mi mamá les iba a enseñar a los niños, nosotros ya no los sabíamos. Y a mi mamá la conocen muchos, ya pues personas jóvenes o personas adultas ya como nosotros, la conocen mucho porque desde niños también les daba ella enseñanza y era una persona pues muy buena para dar clases a los niños. Y yo me acuerdo que todo lo que ella nos enseñaba ahí pues era palabra, eran textos y todo. Entonces, no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero sí tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano, en un hogar donde se oraba, en un hogar donde se ayunaba, donde había textos pegados por En la todos pared. lados. Abría los ojos y estaba un texto, el Salmo 91, y mis hermanos y yo sabemos textos, sabemos mucho de la palabra del Señor. Porque mi mamá, en todos lados no había un rincón de la casa donde no había un texto, donde no había un pasaje. Y la verdad que eso me ayudó mucho. Me ayudó pues a soportar muchas cosas. Muchas cosas difíciles que se nos vinieron de niños. Que tú sabes que a un niño no se le pasa nada. A un niño todo ve, todo entiende, Sí. todo oye. Muchos diremos, es un niño, no entiende. Sí entienden los niños. Claro que sí. Sabe lo que pasa en casa, sabe los problemas que pasan. Pero Dios fue tan bueno conmigo que siempre encontré en Él un refugio. Yo siempre he dicho que la alabanza y la música, el instrumento, fue un refugio para mí, para yo encontrarme con Dios, para yo relacionarme con Dios. Porque cuando yo era pequeño y estaba en esa situación difícil, yo en igual de correr a llorar a otro lado, yo corría hacia un instrumento. ¿Cómo qué tipo de situación difícil pasaba un niño? Un niño. Bueno, mira. En este caso tú. Sí, en este caso yo. Mira, una separación de mis papás, como cuando yo iba como en primero de primaria. Yo recuerdo, soy muy así para recordar, batallo mucho para recordar muchas cosas, pero lo que sí tengo presente es un día que me hablaron en la primaria, llegó mi mamá por nosotros y a mí se me hizo raro y nos llevó a casa. Y cuando nos llevó a casa era de que mi papá se iba a ir a Estados Unidos y se iba a despedir de nosotros. Entonces, pues yo no entendía hasta ese momento, no entendía, se despidió de nosotros y muy bien. Eso para mí fue muy difícil, que mi papá no estuviera con nosotros. Él se fue para darnos una mejor calidad de vida como lo hacen todos los padres, como lo hacen todos los padres. Ahora que voy a ser padre, yo comprendo a mi papá, que hay cosas que uno hace para que la familia esté bien. Así es. Entonces, él, para buscar una mejor vida para nosotros, él se fue a Estados Unidos y yo tenía como 7 años. Él duró muchos años allá. Pasaron muchas cosas en este transcurso de tiempo, difíciles, y nosotros, pues, junto con mi mamá, hubo ocasiones que ya mi mamá se la aventó sola, ¿no? Pero yo siempre le pedí a Dios por mi papá. Siempre. Yo recuerdo que mi oración era mi papá. Señor, concédeme, porque sí llegó un tiempo en el que yo me olvidé del rostro de mi papá. Ya no me acordaba de cómo era su cara, cómo era mi papá, de tantos años y que yo estaba muy pequeño. Pero yo siempre en mi corazón oraba por él. Y le decía, Señor, yo sé que tú tienes el poder de regresarlo, tienes el poder de que él se venga, que seamos una familia. Entonces, mi refugio siempre fue Dios. Por eso yo me aferré a Dios, por eso me aferré a la música, me aferré a la alabanza. Porque yo podía estar bien en la escuela, pero mi corazón estaba sufriendo. Y yo llegaba a casa directo al instrumento,
que en sí, en mi casa tenía más que la batería que mi papá me había regalado. Era una batería muy pequeña, se puede decir que casi de juguete. Pero yo lo que hacía era que yo me iba a la iglesia. Ya ves, pues yo vivo en Hitsamuri y luego llegas a la iglesia caminando. Y yo me iba de mi casa a la iglesia y ahí había instrumentos. Entonces, yo siempre tuve llave de la iglesia. Siempre tuve llave de la iglesia desde niño. Y me iba y entre los instrumentos, ahí entre la guitarra, entre la Ahí te batería. refugiabas. Mi refugio fue Dios a través de la alabanza. A través de la alabanza yo descubrí momentos, descubrí muchos ratos estando con Dios, descubrí muchas cosas, muchos sentimientos. Ahí yo descargaba mis sentimientos, lo que yo estaba sufriendo, cantándole alabanzas al Señor. Ahí me traía paz, me traía tranquilidad. Y siempre hasta la fecha yo he encontrado un refugio en medio de la alabanza. Siempre que yo traigo algo, yo corro al instrumento. Antes de correr a otra cosa, yo empiezo a orar, empiezo a adorar a Dios y eso me trae paz, eso me trae tranquilidad. Y eso lo descubrí desde que yo era muy pequeño, desde niño. Entonces ahí se me fueron dando los instrumentos. Empecé a aprender a tocar no nomás la guitarra, otros instrumentos. ¿Por qué? Porque era mi enfoque. Era mi enfoque. En la secundaria, en la hora del recreo, yo no me iba a jugar. Yo traía la guitarra ahí en la secundaria y tenía amigos que se quedaban conmigo en el salón para escucharme. Y tengo amigos que todavía me recuerdan eso. Cantabas alabanzas en tu escuela. Cantaba alabanzas. Yo siempre canté alabanza. Yo nunca le canté un corrido. Yo nunca les canté nada que los jóvenes querían escuchar. Secular, nada secular. Nada secular. Yo siempre le canté alabanza, le canté coritos. Y tengo amigos que se quedaban conmigo adentro del salón. Para escuchar. Y hay amigos míos que me recuerdan todavía eso, que cuando me miran, oye Jorge, dice, ¿te acuerdas que cantabas? Fíjate cómo me dicen. ¿Te acuerdas que cantabas en la secundaria cuando íbamos a la secundaria en el salón y que yo lloraba? Dice, que había un amigo mío que siempre lloraba. Y decía, Jorge, pero ¿por qué yo lloro? Y era, pues tú sabes que en la adolescencia para que un muchacho llore es mucho, pues decir, no, yo no lloro, yo soy valiente y todo. Pero ese siempre lloraba y me pregunta hasta la fecha cuando él me mira, oye, pero ¿por qué yo lloraba? No entiende. Le digo, mira, hay algo que se llama presencia de Dios y eso trae paz, eso trae restauración a tu vida y es lo que a lo mejor pasaba contigo. Cuando yo tocaba, el Espíritu Santo te ministraba y por eso tú llorabas. Entonces tengo amigos que me recuerdan y que recuerdan siempre eso. Y ellos, sabes, yo tuve muchas amistades en la escuela. Muchas. No, yo no tenía problemas con nadie. Todos sabían que era cristiano. Todos sabían. Yo nunca oculté a Dios. Nunca lo oculté ni de mi forma de vestir, porque nosotros en la iglesia allá en Hitsamuri teníamos un modo de vestir y yo lo respetaba ese modo de vestir. Y la gente sabía que yo era cristiano desde mi modo de vestir, desde mi modo de hablar, de que nunca hice problemas en la escuela. E incluso había, tú sabes que se maneja mucho en las secundarias de problemas entre los jóvenes. E incluso cuando había problemas y que yo estaba problemado, yo tenía a mis amigos que ellos siempre brincaban antes que yo. Decían, hey, Jorge, tú sabes que no pelea. Jorge, ustedes saben que Jorge es cristiano y él no es de problema. Así que calmaditos. Entonces, yo nunca me llevé mal con nadie. Y todos sabían que era cristiano. Todos. ¿Nunca te dio por desviarte? Por desviarme, no, sí vinieron desánimos. Sí vinieron muchos desánimos. Tú sabes que la vida de un adolescente es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Sí hubo desánimos de no querer asistir a la iglesia, de ya no seguir en lo que nosotros estábamos, porque sí, también aparte de eso, la vida de un adorador, de un levita es muy difícil. Es muy difícil, hay muchas pruebas, hay muchas luchas, pero aferrado de la mano de Dios todo sale. Entonces, no hubo ocasiones a mí de que me llamara la atención el mundo, porque yo sabía que el mundo no ofrecía nada bueno, porque me enrolaba con gente, mi familia no es cristiana, pues mi papá no era cristiano. Entonces, sabía que en el mundo no había nada bueno, que nada ofrecía y que lo bueno estaba en Dios, porque mi refugio siempre fue ahí. Nunca me llamó la atención de decir, voy a ir a ver qué
¿qué está pasando? Las veces que yo estuve por algunas ocasiones especiales, yo me sentía incómodo. Yo me sentía muy incómodo. Sentía que estaba mal delante de Dios, aunque era por cumplir en mi familia, aunque era por cumplir con mis amigos o algo, pero nunca me llamó la atención eso, nunca. Menos la droga, menos el alcohol, porque sí tuve Pero si hubo quien te ofreciera. sí, sí. La verdad que hace años yo fui a un centro de rehabilitación a predicar y empecé. Cuando fui a predicarle a los jóvenes del centro de rehabilitación, les pregunté que si ellos se acordaban de, de la persona que por primera vez les ofreció droga, que si se acordaban. El día que te ofrecieron a ti un cigarrito de mota o un pase de droga, de la que sea. Y, y pues obvio no te contestan, pero yo les dije, yo sí me acuerdo. Y la primera persona que se decía ser mi amigo, que me ofreció droga a mí, se ahorcó. Santo Dios. Se ahorcó. Y yo no quise pedir más detalles, no sé cómo estuvo, pero él se quitó la vida. La primera persona que a mí me ofreció droga, siendo mi amigo, sabiendo él que yo era cristiano, y cosa curiosa, yo iba a la iglesia, yo iba rumbo a la iglesia cuando me lo encontré. Y me lo encontré y me dice, Jorge, mira, y traía, Traigo. era marihuana, era mota. La verdad no sé si es la misma mota marihuana, pero Sí. era de eso, ¿no? Eh, y me lo enseñó, la bolsita donde él traía, donde iba a hacer un cigarro. Me dijo, vamos, dicen que se siente muy bien. No, le dije yo no quiero, no quiero. Ándale, vamos, no me dejes ir solo. Nomás vamos para no estar solo. No sé si él era la primera vez que lo hacía, pero así, yo recuerdo sus palabras. Me dijo, vamos, es que no quiero ir solo. Nomás para que me acompañes, tú no vas a fumar. No, le dije, yo no quiero ir, yo llevo mi rumbo. Y fui a la iglesia. De hecho, hay una alabanza que Dios me inspiró a escribir y cuenta de eso. ¿Te Que, gustaría compartir esa alabanza con nosotros? pues mira, estaría muy bien, lo que pasa que pues no la hemos grabado ni nada, pero sí estaría bien cantarla, estaría bien cantarla, no sé si ya o ahorita. Producción, producción. Hacer poquito para atrás. Prende un cigarro, le jaló, dijo que se sentía bien. Al tiempo camino a la iglesia, muy solito lo encontré. No era el mismo, lo observé. No era su cara ni su piel. Estaba loco, mullido, desnudo y descalzo de sus pies. Era mi amigo, recordé, con el que en la escuela yo jugué. Fue el mismo que en aquel día me invitó por primera vez. Prende un cigarro, amigo, no me hagas eso, acompáñame esta vez. No te das cuenta que al tu hacerlo yo me siento muy bien. Es de la buena la que cura, la que te hace olvidar. Te da fuerzas, te anima, te da alas para volar. Puras mentiras, date cuenta quién te ofrece dónde está. En las calles, en los centros, otros ni siquiera están. Oye, todo lo plasmaste ahí. Sí, sí, la verdad que fue difícil asimilar eso de esta persona. Claro, siempre uno en una canción debe de explicar lo más que se pueda y meterle ahí cosas como para que la canción esté más llamativa. La persona que yo cuento no llegó a tal grado de andar por las calles desnudo ni nada, pero sí hay personas que llegan a ese grado.
a ese Como lado. dices, no era su cara, no era su piel. O Eso sea, sí, qué no. tremendo. Eso sí, él cambió mucho desde que empezó a hacer eso. Cambió mucho. Él era una persona, pues, gordita, llenita siempre. Y empezó hasta llegar a no ser él, a no ser otra persona. Pues no son ellos porque tú sabes que el enemigo toma posesión de su vida y él sabía a quién le estaba ofreciendo. Así es. Sí, traté de plasmar toda esa escena, esa pequeña escena en una alabanza para hacer conciencia de los muchachos, de que así como él me dijo, es de la buena, no pasa nada, no pasa nada. Pero ya al tiempo, ya cuando yo iba a la iglesia, ya lo empecé a ver diferente. Ya no era mi amigo con el que yo jugaba en la escuela. Y te estoy hablando de tiempos de secundaria, no te estoy hablando tanto fue en la prepa, fue ya muy avanzada, ¿no? Fue en la etapa donde uno tenía como que 16 años, 17 años, de jóvenes que ya usan todo ese tipo de cosas y pierden su vida hasta que el diablo los destruye, los mata, se los lleva. Y cuando yo prediqué en ese centro de rehabilitación, fue la primera pregunta que les hice. ¿Ustedes se acuerdan de la primera persona que les ofreció droga? Y les pregunté, ¿todavía vive esa persona? Y muchos dijeron que no. Santo, la Muchos mayoría. dijeron que no, que ya no vivía esa persona. Les dije, a la persona que a mí me ofreció droga por primera vez, ya no vive tampoco. Si tú estás aquí en este centro es porque hay alguien que te quiere, hay alguien que te ama y no es tu familia. Se llama Jesús. Amén. Él es el que está aquí para abrazarte, para cobijarte, para darte todo lo que tú necesitas. Y es difícil, yo siempre me he plasmado, he tratado yo más que nada de entender la vida de un joven que vive en adicciones. Yo tengo un hermano que está batallando en eso. Y como son dos caminos, yo siempre les he dicho a los jóvenes cuando les he dado enseñanzas de que hay una decisión muy importante en nuestra vida y es cuando decimos sí, sí quiero. Mi hermano dijo sí quiero y él ahorita está pasando una etapa muy difícil. Perdió la familia, él está ahorita en recuperación y ya ves yo estoy aquí ya con mi familia, en Dios, con mis cosas, eh, por un ministerio hermoso de alabanza. Amén. Todo está en decir si quiero o no, no quiero. Pues Dios nos dio el libre albedrío y nosotros tomamos la decisión Así de es. tomarlo o no. Pero fíjate cómo es el enemigo de astuto de que llega, la vas a pasar bien, nada más las vas a probar, como luego dicen, no te vas a volver adicto. Pero siento que como que te va envolviendo, Sí, envolviendo y te hasta envuelve. destruirte. Sí, yo les digo a los jóvenes, el diablo vino a tres cosas. Vino a matar, a hurtar y destruir. Él no va a venir a jugar contigo, no va a venir a que te la pase chévere. Él viene a matar, él quiere tu vida. Sí. Entonces, eso es muy difícil para los jóvenes hoy en día, las adicciones. Porque antes se batallaba, ahora no se batalla. Tú a la vuelta de la esquina tienes muchas cosas que probar, cosas nuevas que se van innovando. Y nosotros debemos de estar alertas con los jóvenes de nuestra iglesia, trabajar con ellos. Y cualquier tipo de placer para la carne. Así es. O sea, empiezan con un cigarro de los normales y tú sabes, se van envolviendo y quieren más hasta. Ni siquiera se dan cuenta cuando ya su vida está por desplomarse. Así es. Y volviendo, porque fue nada más no nos salimos del tema, sino que fue parte de cómo fue la niñez, ¿no? De que ya en la adolescencia usted me preguntó que si yo nunca me llamó la atención. Bueno, una de las veces que a mí me ofrecieron droga fue esa. Yo decidí no y no, y yo siempre no, 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 no. Porque no nomás fue él el que me ofreció, también hubo personas que me ofrecieron alcohol, que mira, que no seas aburrido. Y no, yo nunca fui aburrido. Yo siempre disfruté la presencia de Dios. Así es. Siempre disfrutaba los servicios. De hecho, yo no sé si te tocó a ti estar en Hitsamuri cuando los cultos duraban casi toda la noche. Y me encantaba. Bueno, al principio yo no era cristiana. Cuando ibas no eras Cuando iba no era cristiana. De hecho, ahí fue donde
ya había visto personas, hermanos que danzaban en el Espíritu Santo y todo eso, pero no, ahí era una locura, era un mover del Espíritu Santo bien tremendo que creo que yo no lo he visto en otras partes. Y fue de gran bendición para mi vida, la verdad, porque ahí fue donde yo aprendí a conocer el mundo espiritual, eh, donde Dios me mostró cosas tanto como cosas del cielo como del infierno. Y de hecho te recuerdo muy bien porque fuiste creo que de los pioneros aquí en la ciudad donde cantabas, bueno, para mí, donde cantabas alabanzas de fuego y todos comenzaban a danzar. Y creo que una alabanza que te representa muy bien y yo nada más la escucho, digo, el bebé. Yo recuerdo el bebé, que es la de con un brinquito, y era de que todos los hermanos, era una locura. Era una locura, la verdad, Sí, pero sí me acuerdo de esos lo que, momentos. como luego dicen, para lo que unos es locura, para nosotros es poder de Dios. Y debemos de alabar a Dios con pandero y danza. Aquí no hay vergüenza, aquí no hay timidez. Y si en el mundo yo andaba bailando haciendo el ridículo, hasta me ponía que la botella en la cabeza y bailábamos arriba de las mesas, bueno, ¿por qué no le voy a remolinear a Dios en la Oye, congregación? y la gente ve muy normal eso, y cuando vean un evangélico gozándose en el Señor se espantan y se escandalizan y dicen, mira esta persona qué ridícula. Y yo veo otras personas que hacen cosas que en verdad sí son ridículas, ¿eh? Dicen, hey, Dios es un Dios de orden, están endemoniados. Oye, espero, no te salgas del tema, yo quiero que me cantes con un brinquito, para que todos los que nos estén viendo también se gocen, ya que la verdad yo fui, o sea, a ti fue el primero que yo escuché con un brinquito. Ya después lo empecé a escuchar por aquí, por No, allá. sí, yo lo escuché antes de que yo lo cantara, sí, yo se lo escuché a otra persona, pero sí como era de los coritos que siempre De pedían, fuego. sí, se gozaban mucho los hermanos. Pues va así más o menos. Y el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, gritando gloria a Dios. Y el muro se cayó, el de Jericó, el muro se cayó, gritando gloria a Dios. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó. Así decía más o menos el estribillo. Dando vueltas. Y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. Ese era el estribillo que cantaba. Una vez se acercó un hermano y me preguntó, oye hermano, pero usted ¿por qué dice que con un brinquito el muro se cayó? Bueno, dice hermano que el pueblo estaba alabando, estaba gozándose, y la verdad que alabar al Señor es un conjunto de expresiones. Uno puede brincar, puede saltar, gritar. Entonces, por eso decimos que con un brinquito, porque estaban alabando al Señor. Sí, la verdad, esa alabanza. Con eso te acuerdas de mí. Con esa me acuerdo de ti con un brinquito. Ay, el bebé. Sí, ¿y sabes dónde empezó todo esto de las alabanzas, de cómo el Señor nos empezó a inspirar a buscar del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en la iglesia de nosotros era una iglesia que no creía en el Espíritu Santo. Mirabas a una persona gritar o gozándose delante de la presencia. En el mover del Espíritu Santo. En el mover del Espíritu Santo, sí. Mirabas una persona gozándose, una persona alabando a Dios, corriendo y gritando, y decían que eras del diablo, que era una persona endemoniada y todo. Y recuerdo una vez en un campamento juvenil que fuimos, nosotros pues íbamos como unos 30 jóvenes de la iglesia de nosotros, de Hitsamre. Y recuerdo fuimos a ese campamento juvenil muy bonito para el lado de Chihuahua, Delicias, Chihuahua. Y yo recuerdo que cuando llegamos al campamento, yo iba con mis hermanos, yo iba con mi hermano más bien, con mi hermano mayor, y con los 30 y tantos jóvenes que íbamos en una panel todos. Y recuerdo que desde que llegamos al lugar, miramos los jóvenes corriendo, gritando y alabando a Dios, y nosotros nomás
asustados, muy, muy asustados, y decían, ¿qué está pasando aquí? Porque están haciendo esto. Y atemorizado, yo estaba atemorizado porque yo era una persona, siempre me consideré una persona, me considero una persona que lo más que yo pueda agradarle a Dios. Entonces yo decía que eso pues no era de parte de Dios. Y desde que llegué yo era asustado. Entonces resulta que en medio de las alabanzas de locura, gente dando vueltas y brincando y gozándose delante de la presencia de Dios. Paran la alabanza en seco, se para el joven líder de jóvenes de ahí, de ese campamento, para la alabanza en seco y dice, el Señor me está hablando y me está mostrando 5 jóvenes, que estos 5 jóvenes el Señor les va a dar algo hoy. Así, yo era un niño como de 11 años, 12 años en ese campamento juvenil. Y pararon la alabanza en seco así, se paró la alabanza en seco. Y dijo, y me está mostrando el Señor 5 jóvenes. Y uno de esos jóvenes era yo. Y de los tantos jóvenes, la verdad no recuerdo qué tantos jóvenes eran, pero una explanada muy grande, había bastantes jóvenes. Había de Sonora, había de aquí de Sinaloa, allá de Chihuahua, de varias partes de Chihuahua. Había muchos, muchos jóvenes. Y uno de esos 5 jóvenes que Dios le estaba mostrando a él en ese instante, uno de ellos era yo. Y me pasaron a mí, yo tenía como 11 años. Y uno de esos 5 jóvenes era yo, y nos pasaron hasta enfrente, hasta donde estaba el predicador, donde estaba el ministerio de alabanza. Y dice este joven, Dios me está mostrando y me está inquietando a orar por ustedes. Y yo sabía, porque ya lo había visto ahí, que oraban por ti y te caías. Y te caías. Entonces, para mí era un pavor, decía, los matan o qué sentirán. Se va a desnucar el plebe. Sí, así, o se desmaya, no sé qué esté pasando. Y me daba mucho miedo. Mucho miedo. Es una anécdota que he contado en varias partes donde he ido, porque para mí es algo de impacto. Yo creo que todos tenemos algo que nos impactó en Dios. Y recuerdo que empezaron a decirle a los jóvenes. Yo recuerdo que les decían a los jóvenes que estaban a un lado de mí, porque a lo que me dijeron a mí, la verdad no recuerdo, pero sí me grabé lo que estaban diciéndole a ellos. ¿Por qué? Porque yo estaba al pendiente de cuando oraran por mí, yo me iba a caer y yo no quería caerme. Entonces me pusieron como el último joven, oraron por el primero y le empezó a decir a ese muchacho, yo veo en ti que Dios te va a llevar a muchos lugares, veo en ti que te va a usar grandemente, tienes un liderazgo de jóvenes muy fuerte, tienes un ministerio. Les empezaba a decir lo que Dios les estaba mostrando. Entonces algunos les dijo de ministerio de alabanza, otros les dijo de ministerio de jóvenes, pero oraron por el primero y se cayó. Y mi corazón casi se salía, bien, bien espantado, porque yo dije, pues va a pasar lo mismo conmigo. Y yo volteaba a verlo, de igual de yo concentrarme, a orar a lo que yo estaba haciendo, yo mirando lo que estaba pasando. Y las personas pues llorando, porque Dios les estaba hablando, era Dios el que estaba hablando. Y el segundo, y también se cayó. Y el tercero, y también se cayó. El cuarto, que estaba a un lado de mí, empezaron a orar por él. Eran como el pastor y un ayudante de él, un diácono, un ministro, y el joven que estaba ahí profetizando. Nada más eran esas 3 personas las que estaban ministrando a los jóvenes. Recuerdo que cuando llegan conmigo, yo cierro los ojos y apoyo mis manos y mis pies y dije, no me voy a caer y no me voy a caer. Yo no escuchaba lo que ellos estaban diciendo, porque lo que yo escuchaba era, no, lo que yo decía era, no me voy a caer, no voy a caer, me voy a poner duro para que no me empujen. Y si me empujan, yo me voy a poner duro para no caerme. Pero lo raro, que yo empecé a sentir muchas manos en mi cuerpo, como si fueran miles de gente las que me estaban poniendo sus manos en mi cuerpo. Desde la planta de mis pies, hasta acá, hasta arriba de mi cabeza. Empecé a ver muchas manos, a sentir muchas manos. Y yo, mi pensamiento era, no me voy a caer, y no me voy a caer. Y ellos orando por mí, empecé a escuchar muchas voces a lo que me estaban diciendo. Y resulta que cuando ya terminan de orar, empiezo a sentir que las manos se están quitando de mi cuerpo. Ya terminaron de orar. Y yo apuñado duro y decía, Señor, gracias porque no me caí.
Y cuando abrí los ojos miré el techo. Estaba en el suelo. Estabas en el suelo. Estaba en el suelo. Yo según estaba paradito apoyándome. Y esto es real. Dios sabe, Dios vive que es real lo que te estoy contando. Y yo ya estaba en el suelo. Pero pasó algo curioso. Yo digo que ahí fue el bautismo en mí del Espíritu Santo. Porque yo empecé a sentir ganas de correr, ganas de gritarle a los jóvenes de que Dios estaba ahí, que Dios estaba restaurando mi vida, que Dios estaba restaurando, que había ahí, el Señor estaba ahí presente y que les pusiéramos lo que trajéramos, que adoráramos a Él, que le alabáramos, que ahí estaba. Entonces, ese día para mí fue cuando yo creo cuando me bautizó el Espíritu Santo. Porque cuando yo estaba en el suelo, aparte de que mi primer impacto fue de que vi el techo, yo dije, pues ¿a qué horas me caí? ¿A qué horas pasó esto? Si yo estaba parado, yo estaba apuñando mis manos, mis pies para no caerme. Y empecé a sentir la presencia del Señor. Ahora sé que es la presencia del Señor lo que empecé a sentir ahí. Empecé a sentir un fuego que me corría en mi cuerpo, ganas de correr, ganas de gritarle a los jóvenes, de decirles que Dios estaba ahí, que le adoráramos, que le sirviéramos. Y me levanté yo con todo el Espíritu Santo. Y cuando volteé a ver a los jóvenes que iban conmigo, pues todos espantados, y mi hermano casi se le salía el corazón porque me miró tirado y dijo, pues ¿qué está pasando? Y yo cuando los vi a ellos, me apagué y me dio miedo de qué iban a decir ellos de mí. Si yo empezaba a correr, si yo empezaba a gritar como las demás gente lo estaba haciendo. Lo que yo hice, me fui a mi lugar y me postré a orar de rodillas. Y estuve ahí orando, pidiéndole al Señor, Señor, yo no quiero que esto sea una emoción. Si tú eres el que me está llamando, si tú eres el que me hablaste, si lo que dijeron esas personas fue para mí, yo quiero que mis compañeros, los que vayan conmigo, también sientan lo que yo estoy sintiendo. Esto que arde en mi corazón, esto que arde en mi cuerpo, quiero que ellos también lo sientan. Si tú eres, haz que ellos también sientan lo que yo estoy sintiendo. No quiero ser el único loco. Sí, yo quería que ellos, mi intención era que ellos sintieran lo que yo estaba sintiendo. Pero yo sabía que ellos no iban a comprender si yo lo hacía primero sin que ellos sintieran nada. Yo sabía que ellos iban a decir, ya está loco, o se endemonió, o qué está pasando con él. Pero yo quería que ellos sintieran lo bonito que yo estaba sintiendo. El bautismo que el Señor me estaba trayendo a mi vida, del Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando ya me levanté yo de orar, volteé para donde estaban ellos, ya no había ninguno en las sillas. Uno estaba por allá orando, gritándole al Señor. Lo que yo sentía hacer, ya lo estaban haciendo ellos. Unos corriendo, otros adorando al Señor por acá, todos desparramados donde cayó la gloria de Dios, cayó la presencia del Señor y empezamos a disfrutar su presencia. Y fui el primer joven que Dios me llamó, de los que íbamos, el primer joven que Dios llamó y que Dios bautizó con su Espíritu Santo. Y de ahí me aferré y dije, Señor, esto está bueno. Gloria a De Dios. aquí no me muevo. Es lo más hermoso. Y empezamos a buscar del Espíritu Santo en la iglesia, los jóvenes. El avivamiento llegó a la iglesia a través de los jóvenes. Llegó el avivamiento a la iglesia. Empezamos nosotros, empezó el mover del Espíritu Santo. Empecé yo a cambiar la alabanza, a meter alabanza, como tú dices, de fuego, de júbilo, de gozo. Todas las alabanzas son bonitas, son hermosas, pero hay alabanzas para gozarnos, para disfrutar la presencia de Dios. Y una de ellas fue el brinquito, que llegó el brinquito y muchos hermanos pues con esa se gozaban. Pero sí, de ahí empezó lo que es lo espiritual. De ahí empecé yo a buscar aún más. Y yo ya buscaba a Dios en oración y en alabanza. Ahora lo empecé a buscar con más fuerza. Empecé a ayunar, ya empecé a meterme con Dios. Noches sin dormir, noches en la presencia del Señor. Y de eso tengo testigo a mis hermanos y a mi mamá. De que mi vida era el Señor. Empecé a orar, empecé a ayunar. En las madrugadas me levantaba a orar. Fue algo para mí fue algo impactante y para los jóvenes también, porque nosotros llegamos de ese campamento bendecidos y no quisimos soltar la presencia de Dios.
lo que llevábamos, lo transmitimos a la iglesia. Amén. Cuando tú llegaste, cuando dices que tú aún no eras cristiana, fíjate, No. ibas a la iglesia y mirabas ese gozo, ese tremendo gozo que había en la iglesia. Para cuando tú ibas ya habían pasado años de que los jóvenes luchamos, oramos, trabajamos para que el avivamiento se quedara ahí en la iglesia. Y se quedó. Y se quedó el avivamiento. Pues es que era de Dios. Así es. Era lo que no es de Dios, se desvanece. Así es. Pero sí necesita el Señor valientes, jóvenes es. valientes, jóvenes que lleven la palabra del Señor, jóvenes empapados de la presencia de Dios. Jóvenes violentos que busquen la Así es. presencia de Dios. Así es. Ahí fue cuando ya descubrí yo otras dimensiones en Dios. Porque Es que, como luego dicen, qué aburrido ser cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano? Ay, qué aburrido. Si supieran de estos placeres. sí, experimentar. Es Más algo que nada. muy hermoso que no quieres salir de esa atmósfera. Así es. Hay dimensiones en Dios muy bonitas y muy grandes que tienes que saber tú mantenerte en esa dimensión. Y te puedo contar una experiencia, la que más me impactó a mí estando en la presencia de Dios. Amén, a ver. La experiencia más impactante para mí, más que tú dices, a lo mejor de muchos no creer, pero esto yo lo viví, fue algo que yo viví. Y fue la dimensión donde yo estuve en Dios más impactante en mi vida. Sí. Una vez estábamos ministrando en un culto normal en la iglesia en Hitsamuri. Y era tanto el mover del Espíritu Santo era tanto, de que yo recuerdo que cuando yo estaba ministrando la alabanza, yo me salí de mi cuerpo. Ya no era yo el que estaba ministrando. Y yo me vi, no sé, no te puedo explicar si fue una visión, si fue en carne eso que viví, Dios me sacó del cuerpo, no te puedo decir, pero yo recuerdo, si hubiera sido como una visión, ese momento, yo salí de mi cuerpo y haz de cuenta que me transporté hacia la parte de atrás del templo, hasta atrás, hasta la última banca. Y recuerdo que empecé a ver todos los hermanos cómo se estaban gozando, la alabanza estaba tremendo, la presencia de Dios estaba gozando los hermanos. Y yo quería ver quién, pues si yo estoy aquí, quién está ministrando, y no podía ver para allá. Podía ver para todos lados menos para allá, para el que estaba ministrando. No era yo, era el Espíritu Santo, era Dios directamente ministrando al pueblo a través de la alabanza. Porque no eran alabanzas tampoco de decir, ay, que de emoción, sino no eran alabanzas dirigidas al Señor, dirigidas 100%. Y cuando yo quería voltear a ver quién estaba en la guitarra, quién estaba tocando, no podía verlo, no podía. Y ahí fue cuando yo sentí miedo. Y recuerdo haberle gritado a Dios, Señor, tengo miedo. Y recuerdo caer otra vez a mi cuerpo en sí, a donde ya estaba con la guitarra, y ya no pude ministrar. Caí de rodillas llorando, porque yo sentí miedo, sentí que yo me salí de mi cuerpo. Fue la experiencia más impactante Es que en el nosotros espíritu. no estamos acostumbrados a eso. Así O es. sea, pero si nos metiéramos más en lo espiritual, no nos diera miedo. Una vez a mí también me pasó algo bien tremendo. Ya hace aproximadamente 3 años. Creo que ya lo conté. Estaba en mi casa, venía de un campamento de 3 días. Estaba acostada, ya iba a dormir. Iba a orar. Y recuerdo que había música afuera afuera de mi casa había música. Era fin de semana, ya te imaginas, los que toman y las fiestas. Y alcanzaba a escuchar la música. Y en eso yo empiezo a ver que mi cuarto temblaba. Empieza a temblar mi cuarto y me dio miedo. Y yo le quise gritar a mi pareja, que estaba en el otro cuarto durmiendo al niño. Y yo le quise gritar, pero algo me dijo que no. No, me dijo, esto es para ti. Y yo yo lo estaba viendo con mis ojos. Lo mío no fue como dices tú, no Como fue si fuera algo. visión. No fue una visión, o sea, lo estaba real, viviendo, lo es estaba real. viviendo. Yo sentía que el techo se me iba a caer encima del cuarto. Y en eso, en el espíritu, yo empiezo a ver, bueno, lo sentí. Siento cómo el cielo se empieza a abrir. Y empieza a bajar la presencia de Dios. Cuando empieza a bajar la presencia de Dios, yo tuve mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Cabe mencionar que yo
siempre que leo la Biblia, soy como me imagino mucho todo lo que está pasando. Recuerdo mucho, me gusta mucho la historia de Moisés, cómo ¿Se hablaban imaginan con las Dios. escenas? Sí, yo me imagino las escenas, yo me hago una película en mi cabeza y yo decía, pero ¿cómo Moisés escuchaba la voz de Dios? ¿Cómo él platicaba y no le daba miedo? ¿Cómo subía al monte en las madrugadas y él solo 40 días? No sé qué tantos días subiría y en las madrugadas no le daría miedo estar solo, decía yo. Y me pongo a pensar y luego que estaban, no sé, en el desierto, una soledad y cuando la zarza ardía y todo eso. Y yo siempre me ponía a pensar en todas esas cosas sobrenaturales que muchas veces en nuestra humanidad no lo entendemos. Así es. Y recuerdo que empiezo a sentir cómo baja la presencia de Dios cuando siento que iba a traspasar mi techo de mi casa. Yo le digo al Señor, Señor, si eres tú, quítame este miedo, porque tengo miedo, tenía mucho miedo, así como tú lo dices. Sentí, bebé, como Dios con un soplo, desde la mollera hasta los pies. Sentí como ese miedo se quitó y hubo una paz en mi corazón, en mi cuerpo, una paz bien hermosa. Dejé de escuchar los sonidos que habían afuera en mi exterior. Recuerdo que solamente cerré mis ojos y dije, yo voy a gozar de estos placeres, dije. Yo voy a gozar, Señor, en tu presencia porque sentía mucha alegría. Mucha alegría, una sensación muy hermosa, la verdad. Muchas veces no se puede ni explicar lo que La uno verdad, está haciendo. ni siquiera te lo voy a explicar. Estaba muy a gusto, no quería salir de esa atmósfera. Y yo recuerdo que hasta mi cuerpo se me relajó en la cama. Cuando la presencia de Dios atraviesa el techo de mi cuarto, yo quería abrir los ojos, pero no podía. No, sentía como que algo me tenía aquí en mis ojos para no abrirlos, como una fuerza. Y yo los quería abrir, aferrada estaba porque yo quería ver. Yo quería ver y algo no me lo permitió. Solamente pude ver una luz muy grande. Mucha luz, mucha luz. O sea, yo quería abrir mis ojos, pero no podía. Pero en el espíritu yo lo podía sentir. Y en eso el Señor empieza a hablar conmigo. Empezamos a platicar. De hecho, le hice 3 preguntas a Dios. Cosas personales mías y Él me respondía. Yo estaba encantada. Sí, no te puedo explicar cómo me sentía, la verdad. Ya la 4ª pregunta, pues es, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, Él sabe hasta lo que va a pasar. Y la 4ª pregunta, pues ya no me permitió, hacérsela, porque sí es algo, pues, delicado, ya que el hermano, pues, de mi esposo hace años, pues, lo levantaron y yo le quería preguntar a Dios dónde él estaba. Yo le quería preguntar, Señor, ¿dónde está él? Porque nunca encontramos su cuerpo, no sabemos si está vivo o muerto. Y yo le quería preguntar a Dios eso por mi esposo. El Señor no me dejó preguntársela. Y entonces el Señor se empieza a elevar de nuevo. Y yo veo otra vez en el espíritu cómo el cielo se cierra. Cuando el cielo se cierra, yo brinco de mi cama y empiezo a salir corriendo hacia la sala de la emoción que tenía. O sea, estaba acostada, se cierra el cielo y yo pego un brinco y de la emoción empiezo a correr y no sabía ni qué hacer. Y lo que hice, me tiré al suelo y empecé a darle gracias a Dios. Señor, gracias, le decía. Gracias, Señor, gracias, porque ¿quién soy yo para que tú vengas y platiques conmigo? Gracias, Dios, gracias y gracias. Y luego ya empieza que el llanto y empecé a llorar y empecé a alabar a Dios. Pero como tú dices, la verdad sí tuve miedo al inicio porque Sí. es algo que no estamos acostumbrados. Así es. Pero cuando entramos en esa atmósfera de lo sobrenatural,
es algo muy bonito, muy hermoso, porque la verdad no cualquiera tiene esas experiencias. Así es. Sí, yo te digo que como todo es por dimensiones, ya en esa dimensión en que ya estaba yo entrando con Dios, yo ya podía salirme del cuerpo, y ver ese tipo de cosas. Eso sí, tuve temor, mi carne tuvo temor, porque aunque tú estés muchas veces sintiendo cosas en el espíritu, llega el momento en que caes en sí, caes en la carne, y la carne pues no está acostumbrada a vivir cosas Oyes, bebé, déjame decirte que eres la segunda persona. Yo he vivido cosas sobrenaturales, pero así de yo lo he soñado, que me salgo de mi cuerpo, pero así en vida, pues nunca me ha pasado. Pero una vez, una pastora, yo escuché que ella cuando hacía liberación por un hogar, por una casa, oraba en su casa, ella podía salir de su cuerpo e ir a esa casa. Yo la verdad en ese momento me quedé así como de que yo pensé que eso los brujos lo hacían o no Pues sé. mira, los brujos actúan con un poder que Dios les dio, porque ellos, dice el Señor, que él repartió dones a los hombres. El diablo no tiene poder, el diablo no tiene nada. Entonces ellos actúan con algo que Dios le dio, y los dones son irrevocables. Así es. Entonces, si ellos lo hacen, nosotros podemos hacerlo, pero nosotros en Dios. Ellos lo hacen para mal, nosotros lo hacemos para bien. Entonces, por eso te digo, hay dimensiones en Dios que nosotros podemos llegar a través de la oración, a través del ayuno. Yo ya estaba llegando a esa dimensión, ¿sabes? Yo llegué a experimentar en Dios, por ejemplo, cuando iba a orar por los enfermos, a sentir lo que los enfermos estaban sintiendo. ¿En serio? Dolores en su cuerpo, y muchas veces el Señor te usa en experiencias así de ese tipo, por ejemplo, en dones, ¿cómo se dice? En milagros creativos, en milagros. Yo recuerdo una vez que se acerca un hermano y me dijo, oye hermano, porque yo en la predicación yo dije, aquí a tantas casas, a tantos metros, está una persona con cáncer, y yo era en ese lugar, yo no conocía a nadie. Y esta persona tiene cáncer así, así, así. Y si él viene, el Señor lo va a sanar. Y esa persona no fue. Nadie le habló, nadie fue a llamarle. Y sí estaba esa persona ahí, porque cuando terminó el servicio, una persona de ahí me dijo, oye, me dice, aquí está ese señor. Ese señor aquí vive a las casas que tú dijiste, tiene el cáncer que tú dijiste. Entonces, cuando predicaba en la iglesia y había enfermos, yo sentía, yo decía, aquí hay una persona con dolor en su espalda, y le duele la parte tal y seña, y sí, ahí estaba esa persona, y Dios lo sanaba. Dios lo sanaba. Había personas, aquí hay una persona que tiene tal enfermedad, y Dios lo sanaba. Son dimensiones que tú llegas cuando buscas a Dios, buscas de lleno a Dios. Pero la más impactante fue esa, No, que pues yo sí. me salí del cuerpo, y yo dije, ¿por qué está pasando? Mucha gente malinterpreta estas cosas, y lo lleva a eso, a lo de los brujos y todo Brujos. eso. Ujú. El diablo no tiene poder de nada. El diablo no es nadie. El diablo tiene el poder que tú le das sobre ti nada más. Así es. Todo lo hace Dios. Todo Amén. lo hace Dios. Que las personas en sus malos corazones lo hagan para mal, eso sí, ya ellos le darán cuentas a Dios del talento que Dios le dio, cómo lo usaron. Amén. Entonces, por eso te digo, hay dimensiones. En Dios, yo he disfrutado muchas cosas en Dios, y una de esas fue eso, disfrutar su presencia, su Espíritu Santo, disfrutar cosas sobrenaturales. Y como esas me pasaron muchísimas cosas en el transcurso de la vida. Nada más que ya uno ya llega eso fue cuando pues yo estaba de lleno metido con Dios en eso. Ya llegan responsabilidades a tu vida, como el trabajo, llegan otras responsabilidades, y ya te alejas un poquito de eso. En mí, en lo personal, eso fue lo que a mí me pasó. Yo siendo un muchachito de 17, 18 años, ya cuando cumplí 18 años, me empezaban a hablar, a ir a ciudades a predicar. Entonces paré un poco eso, paré y me descuidé de buscar más del Señor, y fue bajando dimensión tras dimensión, dimensión tras dimensión, porque aquí es estar en constante con Dios, buscando de Dios, buscando de Dios. Pero es muy, muy importante tener una vida consagrada al Señor.
cien por Así es. ciento, porque si no, el diablo viene y te destruye pues en tu primer descuido, porque sí, a lo largo, al transcurso de lo que fue mi juventud, mi adolescencia, cuando estábamos trabajando así con Dios, pegados, buscando de Dios, se vinieron muchas oportunidades de hacer cosas malas. A un joven, pues, adolescente, llegarse muchachas bonitas a ofrecerte, cosas indebidas, pero yo siempre identifiqué de que era el enemigo que me quería tumbar, y gracias a Dios nunca me llamó de decir, ay, el deseo a hacer eso, porque si fueron muchas ocasiones en las que el diablo, y no mandaba a cualquier persona, mandaba a personas bien para llamar mi atención y hacerme caer, pero yo sabía que así como caía, el diablo me iba a destruir, Sí, y no nomás me iba a quemar mi testimonio para que ya echar mi ministerio todo afuera, sino que él quería mi vida y él quería matar. así es. Entonces todo eso yo fui llevando pues una vida siempre apegada a Dios, y siempre el Señor me dio ese sentir de descubrir dónde el enemigo estaba atacándome, dónde el enemigo se estaba filtrando. Siempre me gustó mucho buscar de Dios. Luchas espirituales así con el enemigo, que Así de presentarse, pues con el enemigo directamente no, pero sí con con personas endemoniadas, endemoniadas. sí, personas endemoniadas. Sí, sí me tocó mucho, mucho, y experiencias fuertes, pero pues Dios nos da la victoria. Amén. Dios nos lleva, si Dios te presenta ese tipo de gente, pues nunca te va a dejar solo. Así A es. final de cuentas va a pasar lo que Dios les permita que vaya a pasar, nada más. Además, yo siempre he dicho, Dios respalda su palabra. Sí, así es. Dios nunca te va a dejar. Como lo mencionas, los dones son irrevocables. He escuchado en repetidas ocasiones de que dicen, ay, los cristianos son una bola de hipócritas. Están en la iglesia y al ratito andan diciendo groserías o X cosa. Pero yo siempre les digo, es que los dones son irrevocables. Y Dios respalda su palabra. Así es. La gente puede tener un don de sanidad, orar por la gente y la gente sana, pero que pase todo ese tipo de cosas no quiere decir de que ellos están llenos del Señor, llenos de su Espíritu. Puede haber personas se dicen ser cristianos y que andan afuera haciendo cosas malas, y pueden ser usados por el don que ellos traen, Así pero, es. pero sí es diferente. Dice la palabra de Dios que vamos, cuando estemos delante de la presencia de Dios vamos a decir, Señor, pero yo por qué voy para allá si yo echaba demonios en tu nombre, yo daba sanidad por medio de ti. ¿Qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Ay, no, qué feo. Ay, no, qué feo. Qué feo porque porque el pecado está aquel el que sabe hacerlo lo bueno y lo malo lo andan haciendo. Así es. Sí, ya conocemos la verdad. Ya conocimos los placeres, el vivir en Cristo. ¿Por qué volver atrás? Yo sé que no es fácil, yo sé que esto es de valientes, pero uno como cristiano sabe que fuera de Dios no hay nada. O sea, ¿cómo nos dejamos envolver por el enemigo, por los placeres de esta carne que al final aquí se va a quedar? O sea, pelear tantas batallas y al final perderla por nada. Por nada. Así es. No, gracias a Dios que Dios nos ha llevado de victoria en victoria, pues ya han pasado Amén. muchos años disfrutando la presencia de Dios. Ya el ministerio pues creció, ya el jovencito pues ya se hizo un poquito más madurito, pero cuando vienen responsabilidades a tu vida, yo hasta ahora que ya tengo mis 25 años, después de haber vivido experiencias desde los 15, 16 años, bueno, desde los 11 años, que fue lo que te conté ahorita,
Todos esos años yo viví experiencias y siempre consagrándome a Dios. Y hasta que hoy soy joven, entiendo muchas cosas y veo el respaldo de Dios hasta ahorita por haber tenido tanta consagración al Señor. Haberle entregado, yo le entregué a Dios mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, se la he entregado al Señor. Hoy que ya tengo mi matrimonio, gracias a Dios, hoy que mi esposa está embarazada, ya vamos a tener una bebé, miro el respaldo de Dios. Haberme consagrado tantos años y estarme todavía consagrando al Señor. Que mi vida sea para Él. Él me ha llevado por muchas cosas buenas y me ha bendecido de una forma tan grande. Yo sé que mi esposa es una bendición del Señor. Amén. Yo recuerdo cuando le empecé a orar a Dios, porque fue como en eso de los 16, 17 años. Le empecé a orar a Dios y le dije, Señor, yo quisiera, porque yo le pedía cosas al Señor muchas veces, le decía, Señor, yo quisiera que tú me dieras y me llevaras y me indicaras, perdón, la mujer con la que yo me voy a casar, la mujer que va a ser para mí, a mis 16, 17 años. Y yo recuerdo que estando en oración, yo orándole al Señor en secreto, yo sin decirle nada a nadie, al tiempecito se acerca una persona que el Señor la usa en palabra de parte de Dios y me dijo, Dios me mostró la persona que va a ser para ti. Así tal como yo se lo estaba pidiendo al Señor. Dios me mostró la persona que va a ser para ti. Gloria a Dios. Y le dije, pero ¿cómo es? Como yo no te puedo decir, simplemente cuando yo la mire, yo te voy a decir qué persona es. Yo te voy a llevar y te voy a decir, a lo lejos, claro, no te voy a decir enfrente de la persona, pero sí te voy a decir, esa persona es. Cuando yo te mire con esa persona, te voy a decir. Y se llegó el día en que mi esposa, que en aquel entonces, pues, una jovencita también como de 16 años, 17 años, que fue a Hitsamuri, a una de las campañas que teníamos que tú cuentas, y se acerca esa persona, la que me había dado la palabra, y me dijo, esa mujer, esa muchachita es la que yo vi, es la que yo vi en visión para ti, la que Dios me mostró que iba a ser para ti. Gloria a Dios. Y me aferré a la palabra del Señor y empezamos como una amistad. Me hice muy amigo de su papá, que él era ministro en iglesia también en Morelos, donde íbamos también a ministrar la alabanza. Y ahí empecé a conocerla y a conocerla. Y duramos 8 años de novios. 8 años. 8 años de noviazgo. Muy bonito, muy hermoso. Un noviazgo en Dios. ¿Cómo es un noviazgo cristiano? Un noviazgo cristiano, pues es muy difícil. Es muy difícil, pero es muy bonito cuando se vive un noviazgo en Dios. Yo y mi esposa, Jessica, siempre desde que nos hicimos novios, supimos que Dios tenía algo para nosotros y que Él nos iba a usar grandemente. No más que no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, no sabíamos qué tanto tiempo tenía que pasar para que nosotros fuéramos usados por Dios de esa manera. Disfrutamos mucho disfrutamos del noviazgo. Gracias a Dios que mis padres y sus padres fueron muy buenos con nosotros. Nuestros pastores fueron muy buenos con nosotros. Mucha confianza porque sabían y hasta la fecha saben quiénes somos nosotros, los jóvenes que somos. Cuando tú dedicas a Dios el tiempo y pones la relación en manos del Señor, todo fluye. Fue difícil. Hubo ocasiones que el enemigo tocó mi mente y fue muy difícil para ella. En un noviazgo cristiano hay besos. Se puede llegar, no es correcto, porque una cosa te lleva a la otra, pero tampoco es de decir, ay, no lo vas a hacer. Claro, todos llegan a hacerlo, pero tienes que saber hasta cuándo las cosas se pueden salir de control. Entonces, yo y ella pudimos haber andado solos siempre, pero siempre sabíamos que Dios estaba con nosotros. Y aparte yo siempre le decía a ella, no hay un lugar
Aquí, por ejemplo, aquí en Mochis o algo, que no me encuentre a una persona que me conozca. Así es. Siempre. Y íbamos a las campañas juntos. Bueno, no juntos, porque yo venía desde Hitsamo y ella venía de aquí de Mochis y nos mirábamos. Pero sí, yo venía a su casa. Mis suegros siempre me abrieron las puertas de su hogar para que yo viniera y la visitara. Y como sabían que yo venía desde Hitsamuri, que venía muchas veces de Raite, que venía muchas veces en camión a visitarla a ella, pues ahí en la sala ellos me atendían para que yo durmiera y al siguiente día yo me pudiera ir. Siempre Dios respaldó este noviazgo y siempre estuvimos bajo la mano del Señor. Y cuando ustedes jóvenes, más directo a ellos, cuando ustedes hacen eso, cuando ya viene la etapa del matrimonio, disfrutas muchas cosas. Dios te respalda. Así es. Dios te respalda de una manera sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú decides dar el paso de que ya nos vamos a casar, Dios te pone todo. Y te digo Dios porque así es directamente. Así como se escucha, Dios te pone todo. Recuerdo yo antes de casarme, mi temor era dónde voy a vivir, porque yo no tenía nada, lo que es absolutamente nada, antes de casarme. Ni un mueble, nada, 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 lo que es nada. Y siempre para mí fue pedirle, Señor, ¿y dónde voy a vivir cuando yo me case? Hicimos planes desde mucho tiempo, pero mi esposa estaba estudiando, ella terminó la universidad de enfermería y estaba estudiando y el acuerdo que quedamos con mi suegro de que hasta que ella terminara nosotros podíamos casarnos. Ya, pues te estoy hablando de que ya éramos Sí. personas ya mayores de edad, ya sabíamos lo que hacíamos. Entonces yo le dije a ella, está bien, si tú quieres estudiar adelante, yo te espero a que tú estudies, termines y adelante. Y recuerdo antes de casarme, cuando ya decidí, yo dije, yo me tengo que ir a la ciudad porque ella es de ciudad, porque su trabajo va a estar en la ciudad y yo tengo que adaptarme. Tengo que salirme de aquí de Hitsamuri. Yo me salí a los 24 años de Hitsamuri, 23 años de Hitsamuri aquí a la ciudad de Los Mochis. Y recuerdo que me prestaron una casa para vivir antes de que yo me casara. Y fue una bendición del Señor. Y le dije, Señor, necesito un trabajo. Dios envió un trabajo. Amueblé la casa en cuestiones de meses. Pagué juntamos para lo de la boda en cuestiones de meses. Todo Dios puso absolutamente los medios para que todo se llevara a cabo. Desde la casa amueblada ya donde íbamos a vivir ya de casados. Desde la boda, desde el primer detalle hasta el último detalle. Y Dios me ha bendecido grande con mi matrimonio por haber esperado, por haber consagrado al Señor nuestra vida, por ser un noviazgo dedicado al Señor, siempre preocupándonos por los jóvenes, siempre preocupándonos por el servir en la iglesia. Todo eso Dios lo recompensa. Amén. Dios no se queda con nada. Con nada. Todo mira, todo lo que tú haces, aunque no parezca, Dios lo mira. Por mucho tiempo serví en la iglesia, por mucho tiempo yo serví de corazón a la iglesia. Trabajé para el Señor, Dios sabe que yo lo hice con todo mi corazón y que hasta hoy yo he visto su respaldo, he visto sus promesas cumplir. Y también por eso yo me atrevo a decir que mi matrimonio es una de las bendiciones que Dios me ha dado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, así que pongan atención, jóvenes que nos miran. Sobre todo los noviazgos. Yo sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero por favor sigan este consejo. Sí, Será de bendición para su vida. Amén. Pongan en manos de Dios su noviazgo para que su matrimonio fluya en la bendición del Señor. Para concluir, bebé, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, estoy muy contento de que se haya abierto esta plática y me gustó mucho platicar muchas veces uno no cuenta las experiencias que vive. Y las estoy contando y estoy reviviendo los momentos y eso es muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Dios bendiga a las personas que nos van a ver. Esperemos que esto sea de edificación y de bendición. Así es, amén. Pues muchas gracias. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Yo sé que serás de mucha bendición para todas las personas que nos ven. Amén. Y pues
Hasta aquí lo vamos a dejar. Personas que nos miran, espero que este capítulo haya sido de bendición para su vida. Y pues, como siempre les pido de por favor que me ayuden a compartir los capítulos. Es muy importante para poder alcanzar a más personas. Sigan la página en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos como Te lo cuenta Damaris. Y pues muchas gracias a los que lo vieron hasta aquí y que Dios les bendiga. Amén. Bye. Dios los bendiga. Amén.